Gracias, chicos. Bueno, qué bueno verlos. Qué bueno es poder nuevamente compartir con ustedes. Cada vez que estamos teniendo esta oportunidad de buscar su presencia, pareciera que ni el aire acondicionado alcanza, ¿vieron? No sé ustedes, pero no es solo el Guille el que transpira acá arriba, sino los demás, ¿no? Ahí abajo también estamos todos transpirados tratando de poder meternos en la presencia del Señor. Y qué bueno que es esto. Qué bueno que es que podamos desear la presencia del Señor. Qué bueno es que podamos anhelar que Él nos transforme, que Él cambie nuestra vida. Y para esta ocasión, el Señor ha puesto en mi corazón el peso de que podamos hablar con respecto a su iglesia. Con respecto a su iglesia. Y por eso el título en esta ocasión, Gloria Evidente. Y ya creo que algunos ya deben saber, dice, hoy predica Andrés, porque dice Gloria, así que hoy predica Andrés. Más o menos así, ¿no? Pero bueno, sinceramente es como que no puedo salir de ese tema. Fue tanto el impacto para mi vida en este año de ver la gloria de Dios manifestarse, que anhelo que eso pueda verse cada día acá en Nueva Vida. Y digo cada día, no cada domingo, porque anhelo que eso suceda en las casas. Anhelo que ustedes en sus hogares puedan tener esa experiencia de que aparece un dolor y como familia imponen las manos, oran y ese dolor se va. A que el Señor, aparece una noticia mala y delante del Señor podemos presentar esa noticia y el Señor trae una palabra de aliento, de consuelo que nos ayuda a superar eso. Ese es el mover de Dios en el día a día. Cuando lamentablemente nosotros tenemos que recurrir al cuerpo es porque hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que todavía no hemos entrenado en nuestra vida, no hemos desarrollado. Y yo hoy quiero animarlos a que podamos ir hacia ese lugar. Gloria evidente. La gloria evidente en la iglesia, podríamos decir que fue la iglesia de los Hechos, donde el mover de Dios estaba al pie de día a día, a cada momento. Había una gloria evidente, nadie podía negar que algo estaba pasando. Ni aún los fariseos, que estaban tratando de ver cómo llevaban adelante, y los seduceos, cómo controlaban este nuevo movimiento llamado el camino, que se esparcía como plaga por todo el territorio. Ni ellos podían hacerse los sonsos. Lo veían, lo palpaban en la calle, lo sentían, escuchaban, veían en el día a día cómo aparecía gente. Seguramente, como así el Señor les indicaba a aquellos que se sanaban, que fueran al templo y presentaran la ofrenda, seguramente unos cuantos irían todavía a presentar al templo ofrendas, en gratitud a su sanidad, en gratitud a lo que Dios había hecho en su vida. Y ahí estaban los maestros de la ley, ahí estaban los sacerdotes viendo lo que sucedía. Por lo tanto, la gloria en la iglesia era evidente en los hechos. La iglesia de los hechos es gloria de Dios y es portadora evidente de esa gloria. Hay un pasaje que dice, 1 Corintios 1:27, dice, lo menospreciado y vil del mundo eligió el Señor para convertir en nada lo que el mundo aprecia. Y cuando pensaba en este pasaje, lo que venía a mi corazón es lo menospreciado y vil. Lo menospreciado y vil. No eran los importantes, eran lo menospreciado y lo vil, aquello que no tenía valor. Pero sin embargo el Señor se decidió tomar ese tiempo, parar frente a tu casa, parar frente a tu corazón y decirte, yo te valoro. Para mí sos valioso. Pero el Señor tenía un destino más glorioso que simplemente decir que valés, que simplemente haber muerto en la cruz y darte la oportunidad de aceptar su salvación. Ese destino era humillar, hacer nada lo que el mundo consideraba como mucho.
Y es ahí donde esa gloria se hace más evidente. Porque un pescador pasa a ser un apóstol con un poder del habla bastante importante, con una elocuencia bastante importante. Y eso es algo raro, algo diferente. Acá ahí algo pasó, es evidente. Y pensaba cómo es que hemos perdido eso evidente, o cómo es que no lo alcanzamos hoy. Y no de la forma de autoflagelarnos, ¿no? Autolatigarnos, ay, qué malos que somos, no alcanzamos esto. No, sino desde el lado de qué estamos haciendo, qué es lo que sucede en nosotros, que el Señor no se está pudiendo manifestar en gloria, en su cuerpo, en la iglesia, de la misma forma que lo hizo en Hechos. Y algunos pensarán, bueno, va a ir a la parte de qué era lo que hacían los discípulos cuando estaban todos unidos. No, eso lo predicó el otro día Ricky, así que no voy a volver a tocar esa parte. Lo mencionó el jueves, fue, ¿no, Ricky? Sí, jueves. Así que no me voy a meter por ese lado. Voy a tratar de no pisar por ese lado. Y mientras pensaba en esto, se me vino una frase muy fuerte a mi cabeza y algunos la van a reconocer. Hace poco estuvimos hablando con una hermana de esto. Limosna o poder. Limosna o poder. Hace, no sé, 2 años, 3 años, anduvo por acá Rubén Cañopán, que hasta que capaz nos están viendo. Así que un abrazo grande para Rupe, para los que lo conocemos con cariño. Y él compartió una palabra basada en Hechos 3, donde los discípulos le decían, no tengo ni plata ni oro, al lisiado, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esa frase, limosna o poder, me acuerdo que en aquel momento nos impactó a mucho, fue una prédica que realmente atravesó nuestros corazones. Y creo que fue el puntapié inicial, o un empuje más, capaz que me olvido de algo, un empuje más para avanzar hacia lo que hoy estamos empezando a vivir como iglesia. ¿Qué tipo de iglesia, cuerpo, queremos ser? ¿La iglesia que da limosna o la iglesia que lleva poder? ¿La iglesia que da limosna o la iglesia que lleva poder? Más frente al desafío de conquistar nuestra tierra prometida como iglesia que es el oeste. ¿Qué queremos llevar? ¿Limosna al oeste? Algo que todos los que pasan por ahí, como le pasaba al lisiado, alguno que otro le tiraría alguna limosna. ¿O vamos a llevar algo que cambie radicalmente sus vidas? Obviamente el mensaje de salvación primero y principal. Primero y principal. Pero cuando el mensaje de salvación va acompañado con ese poder que empieza a transformar la realidad de las personas, es un mensaje integral, como el que Cristo predicaba. El mensaje de Cristo era integral. Transformaba, realmente sacudía la vida de las personas. Pero tenemos 2 gigantes como iglesia por delante. 2 gigantes que tienen que ver con nosotros, a nivel grupal y a nivel personal. Y esos 2 gigantes debemos enfrentarlo y debemos entender qué es lo que ellos están haciendo con nosotros. Y quiero arrancar con el grupal primeramente. Desterrando costumbres humanas. Hay costumbres que se han introducido en la iglesia, que no son las costumbres de la iglesia primogenia, la iglesia de Hechos. Aún no son costumbres de la iglesia de los primeros tiempos, si alargamos el plazo. Son costumbres que las hemos ido adquiriendo simplemente por lo que es una costumbre. Porque hace un par de años atrás, 20, 30, 50, en otro país, hace 100, se hacía de determinada forma. Y capaz que en ese momento el desafío no estaba por ahí, estaba en otro lado, entonces quedaron, perpetuaron. Pero hoy nosotros nos encontramos con ellas, generando un gigante que no nos deja avanzar. Un gigante que impide
un fluir de gloria del Señor en su iglesia. Una de esas ideas o pensamientos que se han implantado en la iglesia es el ser un buen club de valores. Recuerdo cuando era niño, una de las cosas que más veía en la iglesia que asistía era eso, un hermoso club de valores. Íbamos a la iglesia porque ser evangélico era ser una persona que se comportaba ética y moralmente bien. Y eso estaba bueno delante de Dios. Claro que sí, pues está dentro de la voluntad de Dios. No pienso negarlo. Pero no pasaba a veces de eso. Simplemente ahí quedábamos, en un hermoso club de valores. Nos juntábamos todos los domingos, hasta había domingos que hacíamos los tiempos de coinonía grupal, tenían un montón de nombres. ¡Oh, qué bello eran los hermanos compartir esos tiempos! Sí, también. Pero ahí quedaba la vida de iglesia. Había alguno que otro, poquito más entendido, que aparecía con un evangelismo con poder, que aparecía con una manifestación de algún determinado don, pero eran ahí contados y muy esporádicos. No llegaba a ser una gloria evidente para la sociedad que rodeaba la iglesia. Simplemente aparecía por ahí y desaparecía. Y gracias al Señor que teníamos esos hermanos, porque considero que han sido aquellos que han mantenido encendido el fuego a lo largo del tiempo. Yo doy gracias al Señor por esos hermanos. Otra de las cuestiones que conforman este gigante grupal es una capacidad organizativa que emula una vida espiritual congregacional. Los evangélicos, como nos suelen decir desde afuera, hemos aprendido a organizarnos, hemos aprendido a agruparnos, a trabajar con un fin en común. Y sin duda esto surgió de parte del Espíritu, en la unidad del cuerpo, pero ha quedado y se ha perpetuado en el tiempo simplemente como un acto administrativo. Y muchas veces estamos en la iglesia actuando administrativamente, organizacionalmente. Es más, me anoté acá, tenemos un romanticismo con eso. Es como decimos, ¿te acordás en aquellas épocas? Cuando salíamos a tal lugar y hacíamos esto y aquello. Y vivimos de glorias pasadas. Vivimos de glorias pasadas. Tenemos ese romanticismo allá. Y pareciera que hoy lo único que podemos hacer es esto, venir todos los domingos. Y hay iglesias, hermanos. Y sin duda, los que tenemos años de camino en el Señor y ya venimos de otras congregaciones también, sabemos que esto está presente en nuestra vida. No lo podemos negar, está. Y es nuestra decisión poder dar un paso de fe y renunciar a una visión organizativa y no de cuerpo. Sí, quiero aclarar ahí, porque capaz que queda solamente... Lo organizativo va a estar, pero el cuerpo, guiado por el Espíritu, no está en muchos de esos casos. Lo que se hace es, se organiza una reunión, se canta, se hace el tiempo de la prédica y nos vamos todos a casa y no pasa nada. Un sistema organizacional tomado de las leyes más que de la Biblia. ¿Sabe que con el surgir de las denominaciones, que tengamos en cuenta que las denominaciones no tienen mucha historia, ¿sí? La mayoría tienen menos de 100 años, las denominaciones. Las denominaciones nacieron con un fervor fuerte, por una guía del Espíritu para avanzar a determinada área, sin duda. Perdón, se me vino algo que nos contaron esta semana y que fue fuerte. Una hermana que soñaba, se los voy a contar porque tiene que ver con esto. Una hermana que soñaba que
que iba a una ciudad y dentro del tour turístico, llegaban a un salón que había pertenecido a una iglesia y decían, acá funcionaba tal organización evangélica. Y era un sitio histórico. Ya no había iglesia, ya no había vida espiritual. Era simplemente un sitio histórico. Entonces, cuando nosotros nos hemos quedado como iglesia en general, nos hemos quedado atados a las formas organizacionales de una ONG, de una asociación civil, que porque tienen esta estructura, nosotros adoptamos la misma estructura y la pasamos a la iglesia y creemos que eso es ser iglesia, pero en realidad lo único que hicimos es tomamos un ejemplo que no está en la Biblia y lo hemos tomado para la vida de la iglesia. No, porque la iglesia tiene que tener un presidente, tiene que haber un tesorero, tiene que haber, que es lo clásico que hay en una asociación. Y para decidir las cosas tenemos que hacer una asamblea. Hemos llegado hasta ese punto en donde la democracia en la iglesia superó a la teocracia, a la voluntad del Espíritu Santo sobre lo que la iglesia debe hacer, a la voluntad del Espíritu Santo, de Cristo, al levantar personas para que estén liderando ese lugar, para que estén teniendo una visión y que como cuerpo podamos transitar detrás de ella. Entonces, si, mis queridos hermanos, vos traes todavía dentro de tu corazón y de tu forma de pensar un denominacionalismo o una organización civil y crees que la iglesia así se debe manejar, yo quiero animarte, cualquiera de estas cosas que yo hoy pueda mencionar, a que vos puedas entregarla delante del Señor. Porque no es lo que proviene del diseño de Dios para la iglesia. Hemos adquirido una capacidad financiera que genera una falsa sensación de avance. Esa es otra costumbre. Saben que durante años para mí era muy impactante ir al fondo de mi iglesia cuando era chico y ver que estaba la planilla de la administración de la iglesia. Y en esa planilla siempre faltaba. Nunca se llegaba a cubrir los gastos. Ni hablar en el 2001, me acuerdo. Qué presente que tengo. ¿Saben que tengo patente la imagen de la hoja de cálculo? Hay un Excel donde estaban los números. Pero también tenía patente la imagen de mi amigo, hijo de pastor, con unas zapatillas hechas bolsa. Y eso marcó mi vida, hermanos. Eso marcó mi vida. Y yo entiendo la administración de la iglesia desde otro aspecto. Vuelvo a decir, no somos un club donde todos aportamos para que las cosas avancen, para que podamos tener un aire acondicionado, para que podamos tener un piso para los que estaban antes de que este piso estuviera. Baldosas rotas, todas una con la esquina partida, los que recuerdan. Acá, está abajo de esto, ¿eh? Si sacamos una de estas baldosas, vamos a ver las baldositas rotas en la esquina. O sea, el piso que está abajo de este fue hecho con un piso que ya se sacó de otra casa y se pegó acá. ¿Desprecio eso? No, porque era lo que podían hacer. Pero muchas veces, cuando hemos empezado como iglesia a avanzar en determinadas cosas, en nuestro corazón anida un sentido de capacidad propia, organizativa en lo financiero. Y debemos cuidar eso. Creo que varios de ustedes estarán diciendo, pero Andrés, vos sos el supervisor de finanzas. Por favor, cuida eso en tu corazón principalmente. Y es así. Pero el Señor, saben que si estoy en ese lugar es justamente por eso. No porque sea bueno con los números.
Muchos piensan que soy bueno con los números, no es eso. Tengo un sentido de cómo debe ser administrada las finanzas del reino. Nunca me gustó la idea de que para poder avanzar con una posible obra de un templo, el sueldo de pastor, como veía en esa planilla, se tuviera que reducir y en consecuencia mi amigo tuviera unas zapatillas rotas o le estuviera faltando algo. Tenemos que tener cuidado, hermano, de esas enseñanzas que hemos adquirido. Y esto es más que nada para aquellos que venimos ya de antaño, caminando en el Señor. Y para los que son nuevos y recién están escuchando esto y decir, ay Andrés, ¿en serio pasaba eso? Sí, pasaba eso. Y pasa eso. Y pasa eso. Si algo que hemos determinado en Nueva Vida es que nuestro pastor va a ser honrado en su ofrenda pastoral. Va a ser honrado. Y si tenemos que volver a sacar los aires y venderlo para poder, lo vamos a hacer. Aunque no creo que pase. Porque esos aires no fueron de ahorro. No lo compartí acá, así que lo voy a compartir. Estos aires, hermano, iban a salir de ahorros que teníamos para poder alquilar el otro salón más grande, un salón más grande. Para poder entrar a un salón más grande. ¿Saben que cuando dimos el paso de fe para comprar los aires, porque entendíamos que lo necesitábamos por muchas cosas, hubo una ofrenda especial que apareció? $2.500. Con $2.500 compramos los aires y los instalamos. No tuvimos que usar los ahorros para irnos a otro lugar en un futuro. Entonces, hermanos, yo quiero animarlos. Si hay algo en tu corazón, y si vos que me estás escuchando de tu casa, no sos de Nueva Vida, estás asistiendo a otra congregación, quiero animarte. Quiero sembrar esto hoy en tu vida. Que las finanzas, de tu parte por lo menos, lo que puedas hacer en tu congregación local, puedas honrar al Señor con tus bienes. Como lo enseñaba Ricky hace un rato en el tiempo de la ofrenda. Pero también que puedas ser honrado con aquellos que dependen de eso. Que las finanzas en el lugar donde está sean dirigidas por el Espíritu Santo y no por un simple entender financiero de cómo se deben hacer las cosas. Una frase: si tenemos una iglesia que no se congrega, es porque hubo dones que no se manifestaron. Si tenemos un gran porcentaje de la iglesia que no se congrega, es porque hubo dones que no se manifestaron. Cuando pensaba en esta frase me volaba la cabeza. ¿Saben? En algún momento lo he comentado, pero se considera que más del 50% de la iglesia, personas que aceptaron a Cristo realmente, no convencidos, personas que aceptaron a Cristo, están apartadas. ¿Saben que se les solía decir la iglesia más grande del mundo es la iglesia que no se congrega? Y mientras meditaba en esto decía, el Señor me trajo esto a la memoria. ¿Por qué no se congregan? Porque no hubo una palabra de aliento en el momento justo. Porque no hubo una palabra profética que los afirme. Porque no hubo una manifestación de gloria en el cuerpo de Dios. Porque ¿saben qué sucede con muchos de nosotros? Somos personas disciplinadas. O por lo menos lo intentamos. Y en esa disciplina que podemos llevar adelante, tenemos la capacidad de mantenernos firmes en una decisión y avanzar en ella. Pero no todos son así. No todos recibieron en sus hogares esa enseñanza. Y hay mucha gente que hoy no está, no porque no quisiera, sino porque no pudieron entender por qué no podían vencer aquello con lo que peleaban. Porque no tuvieron una palabra que los animó en ese momento que estaban decayendo, que su pábilo estaba humeando. Y ahí quedaron, humeando. A la espera de que una iglesia con autoridad y poder los restaure. Y Nueva Vida es una iglesia de restauración. Y yo quiero en esta noche declarar que también vamos a ir en pos
de esos pábilos humeantes. Esa iglesia que no se congrega, esa iglesia que porta dones de Dios, pero no está en el cuerpo. Los necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros. Es requisito que la iglesia pueda abandonar las costumbres e ideas que traemos por lógica de anteaño o que estemos formando ahora. Porque tengamos cuidado también, hermanos. Hay muchas costumbres que empezamos a formar ahora. No nos damos cuenta nosotros, se van a dar cuenta nuestros hijos capaz. Y nos van a decir, ¿viste por qué hacen esto así? Siempre me acuerdo un ejemplo que decía Lucas Ley, que cuando él era chico, Lucas Ley es un líder reconocido de jóvenes, cuando él era chico iban a la reunión de jóvenes los sábados y a las 5 de la tarde tenían que tomar el té. ¿Y por qué tomamos el té a las 5 de la tarde? ¿Qué tiene que ver? Y no porque los misioneros ingleses tomaban el té a las 5 de la tarde, nosotros tomamos el té a las 5 de la tarde, costumbre. Una costumbre que quedó. Esa es una muy grotesca, totalmente innecesaria. Pero hay otras que se perfilan y se mezclan entre fundamentos bíblicos, hasta a veces manipulaciones, que debemos tener cuidado. Este tipo de manifestaciones o ideas suelen generar deshonra en el cuerpo. Ahora, a nivel personal, tenemos nuestros propios gigantes en nuestros pensamientos. Y que tienen que ver muchas veces con nuestros problemas para poder fluir como cuerpo. No logramos canalizar ciertos pensamientos que tenemos en la cabeza, que tenemos que entregar al Señor para que Él obre, que nos impiden fluir como cuerpo, que impiden que el cuerpo esté lubricado, que tenga un mismo sentir y ir hacia un lugar. El primero de ellos, y pareciera que el Señor sigue siendo muy insistente, así que hermanos, de mi parte creo y espero que sea la última vez que lo mencione, pero un requerimiento es la honra. Es la honra. Venimos hablando de la honra hace medio año. Así que, sinceramente, me siento como muy repetitivo con esto. Pero tengo un video, chicos, si lo podemos pasar. Hay un video que me encanta y de paso voy a tirar ahí un chivito. No para comer, un chivo, algo para... Con sonido, por favor, porque si no, no van a llegar a leer nada. Bendición, del principio, gozo, por favor. Esperanza y salud. Ponete a pensar en cualquier relación que tengas. El fruto de una cultura de honor es sanidad, restauración, bendición, gozo, esperanza y salud. Ponete a pensar en cualquier relación que tengas. Ponete a pensar en las mejores relaciones que tenés, seguramente hay mucha honra. Y ponete a pensar en esas relaciones en las cuales no querés estar cerca, seguramente no hay honra. La honra produce un buen fruto. Cuando hay honra de los dos lados, esas relaciones están destinadas a ser exitosas. Y pensemos nosotros en nuestros discípulos o en las personas que alguna vez lideramos. ¿Estamos dispuestos a darle ese lugar donde si se equivocan, nosotros somos los encargados de limpiar el desastre? Nosotros somos los encargados de no juzgar o no amar menos a una persona porque tomó una mala elección. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en nuestro liderazgo. ¿Somos capaces? Porque eso es lo que hace la cultura de honra. Vamos a honrar siempre a la persona, no porque hizo las cosas bien, sino por quién es. La meta del liderazgo en la iglesia es cultivar un lugar seguro donde la gente puede sentirse amada, puede sentirse vista, puede sentirse que puede ser vulnerable sin temor a la condenación, sin temor a ser juzgada,
que pueda venir a vos como líder y pueda venir a contarte que pecó antes de venir a la reunión y sabe que no va a encontrar juicio ni condenación, sino que va a encontrar una persona que la va a ver como Dios la ve y la va a ayudar a salir de ese lugar. Ese es nuestro mayor desafío como iglesia. Si queremos cultivar una cultura donde los milagros sean constantes, tenemos que ser personas que dejen de mirar como el diablo mira y empecemos a ver a las personas en su verdadera identidad y empecemos a ayudar a las personas sin traer condenación, sin traer juicio. Escuela Capacitación Sobrenatural. Ese cordobés que se escucha ahí de fondo, después se los paso en Siendo Iglesia para que lo puedan ver más tranquilamente. Ese cordobés que se escucha de fondo es el director de la Escuela de Capacitación Sobrenatural, un amigo de Manu, ¿sí? Manu de From Heaven Art. Y nos estuvimos conectando con él en la semana pasada más que nada, porque justamente ellos van a lanzar este año. Lo mismo que estudiamos con Romy durante este año, el SN no lo va a continuar, pero la Escuela de Capacitación Sobrenatural sí, lo va a hacer online. Y si bien Ricky lo lanzó en el grupo de líderes, ¿sí? Uno de los jueves, yo quiero animar a toda persona mayor de 16 años que se inscriba. Para mi vida, para la vida de Romy, fue un rompecabezas. Nos voló la cabeza. Fue empezar a descubrir cosas que siempre veíamos, pero no teníamos cómo enlazar. En este videito se resume lo que hemos enseñado de honra. Ese ambiente de seguridad, dice, donde la persona pueda manifestar que se equivocó y va a ser restaurada. Que no va a ser mirada como el diablo la ve. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de mirar como el diablo mira? Entonces yo quiero animarte, no solo a hacer la escuela, sino que quiero animarte a que puedas tomar todo lo que hemos enseñado en la honra. Y si todavía eso te está generando, te está conflictuando, es básica para el fluir del cuerpo. Un cuerpo espiritual no se va, el cuerpo de la iglesia, a través de sus dones, no se va a poder movilizar si no hay honra. Si yo no reconozco lo que el otro porta, si yo no acepto que está aprendiendo y que lo tengo que animar a que siga adelante. Pero me encantó algo que el Señor me mostró mientras buscaba de esto. 1 Corintios 12, 22 al 25. 1 Corintios 12, 22 al 25. Búsquelo, hermanos. Prefiero que nos tomemos el tiempo porque es importantísimo. Saben que durante muchos años no entendía una parte de este pasaje. Hasta había hablado con pastores que hablaban del tema para ver si me podían tirar un centro. 1 Corintios 12, 22. ¿Está creo el pasaje ahí, chicos? ¿Sí? Pónganlo por favor. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad. Y los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Y sinceramente para mí durante años, hasta el jueves pasado, la parte de menos honorables, y obviamente cuando Pablo hace mención se refiere a las partes íntimas, ¿no?, del cuerpo, que se visten con doble honor, con doble honra, con más cuidado. Para mí eran situaciones, un hermano que capaz predicaba y no sabía leer, entonces lo hacía de una forma donde se le ponía honra y se trataba de evitar que eso se dieran cuenta, el resto de los hermanos, cosas así. Yo lo entendía de esa forma y así me lo habían enseñado. Pero el jueves que pasó estuvimos un tiempo, hermanos, tienen que venir los jueves. Se están poniendo muy copados. Tuvimos un tiempo muy lindo y el Espíritu Santo me trajo ese pasaje cuando yo reflexionaba, y Señor, ¿y qué pasa
si mis líderes superiores me dicen que no? Y verdaderamente ese no tiene una justificación espiritual, sino que es un no humano. ¿Quién no pensó en esa? ¿Quién no pensó en esa? Es totalmente carnal su no. No es un no espiritual, es totalmente carnal. Y el Señor me dijo, doble honra. Doble honra. Porque si hay algo que transformó mi relación con Ricky, no fue la doble honra, guarda. No fue la doble honra, sino fue la honra. Honrarlo. Desde este año, cuando con Romis aprendimos en el SN lo que era la honra, y vimos ese paquete espiritual que contiene para el cuerpo, porque activa miles de cosas, hermanos. Cuando podemos fluir en la honra, se activan miles de cosas en la iglesia y ustedes son testigos. Ustedes son testigos. O sea, lo que estamos viviendo, lo que pude compartir con ustedes, si les fue de bendición, fue porque hubo honra. No por otro motivo. Cuando yo pude tener un vínculo de honra más fuerte con Ricky que el que ya traía, ¿sí? Más fuerte, más pude ver la mano del Señor conectándonos y obrando en fluidez como cuerpo. Y Él creo que va a sentir con eso, aunque hace así. Significa que sí, supongo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta situación? Y el Espíritu Santo me decía, doble honra. Doble honra. Porque cuando hay alguien que está en autoridad sobre tu vida y se está imponiendo de una forma que no proviene de lo que el Señor le gustaría, que Él estuviera tomando esa autoridad con tu vida, es momento y es lugar para darle doble honra. Si a los padres le das honra, si a tu líder le das honra, a un líder que esté así, doble honra. Y que sea el Señor el que se encargue de desplazarlo. ¿Eso hizo David? Doble honra. No estoy enseñando algo que no esté. Doble honra. David lo hizo con Saúl. Lo quería matar. Doble honra. 2 veces pudo haberlo matado. Doble honra. Estaba en contra de David. Doble honra. El Señor fue el que se encargó. ¿Saben? Hace muchos años rezongaba con mi suegra. Rezongaba con mi suegra porque ella decía, no, el Señor ya se va a encargar. Él va a hacer justicia. Yo, y todavía no voy a ser mentiroso. Todavía me sale la verborragia y no soy tanto como dice Elena a veces. Me sale el alemanote de adentro. Pero sí tiene razón. En que cuando nosotros aplicamos doble honra, es el Señor el que se encarga en el tiempo oportuno. En el tiempo oportuno. Kairos, ¿no? Los menos honorables reciben doble honra. Pero también el pasaje habla de los menos fuertes e importantes. Está hablando del cuerpo. Pablo está introduciendo este texto que estamos leyendo en un contexto de los dones, ¿sí? Lo está introduciendo dentro de un contexto de los dones, hablando de los dones. Y dice que a los que menos honra le demos doble honra. Pero a los menos importantes y o débiles, ¿sí? Le demos honra. Y saben, Cecia, yo hoy te quiero honrar a vos. Cuando pensaba en esto, el Señor me recordó de vos. Porque vos decidiste desafiar a tu mamá a que viniera y que oráramos por ella. Hoy tu mamá está acá. Hoy tu mamá está acá con nosotros. Yo te honro, porque aunque te consideres menos débil, más débil, o chiquitita, o menos importante, hoy tu mamá está acá. Nacho, ¿dónde estás, Nacho? Allá. Gracias por cada servicio que pasa desapercibido. Fue este otro el que el Señor me puso en el corazón.
Gracias. El Señor lo está viendo y no te sientas menos importante. Hay algo preparado para cada uno de ustedes. Sigan en ese camino. Y dice luego, los más honorables no hace falta andar cubriéndolos porque ya están bien. Son aquellos que hoy por hoy pueden estar siendo vistos, pero no pasa nada. Así Pablo le habla a la iglesia de Corintios en un contexto de los dones. Esto aplica para los dones. Va a haber dones que van a surgir de los menos importantes. Va a haber dones que capaz que se manifiesten de aquellos que necesitan doble honra. Pero aún así, como iglesia, debemos tener discernimiento para poder acompañarlos y poder corregir aquello que está mal. Amar, como nos enseñaba Martín hace unas semanas atrás. Poner ese amor, que es más excelente que todo lo demás. Otro de los pensamientos gigantes o problemas que tenemos nosotros con el tema del cuerpo, para poder funcionar con el cuerpo, es el egoísmo, y es algo natural. Hay dos frases que quiero compartirles. Si no vemos la mano de Dios obrando, es porque lo buscamos en lo individual. Deseamos más ser levantados nosotros que el conjunto del cuerpo. Tiene que ver con el egoísmo. Un egoísmo de querer aparecer, de querer estar, querer ser reconocido. Y es algo que tiene que ver con la falta de sanidad de tu identidad en Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Se puede sanar. Hoy te quiero decir, ¿vos te sentís así? ¿Te querés sentir importante ejerciendo un don dentro de la iglesia? Gloria a Dios porque lo querés hacer. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero yo anhelo que primero sea sanada tu identidad. Porque lo vas a disfrutar de una forma que hoy no lo disfrutás. Hoy lo padeces. Hoy querés ministrar en ese don, en esa habilidad que el Señor te ha dado y lo padeces. Porque estás compitiendo, porque estás tratando de encontrar un lugar humanamente. En cambio, cuando tu identidad en Cristo es sanada, automáticamente no necesitas competir. Cuando identificamos nuestra asignación, ministerio o don, y nos concentramos en ella, quita toda competencia. Me adelanté con la frase. Te revaloriza y me vuelve más útil a la iglesia. Cuando nuestra identidad, nosotros conocemos lo que Dios nos ha asignado, nos permite dejar de lado ese pensamiento egoísta. Así que no tengamos miedo de que, porque somos personas temerosas de Dios y caemos en el temor no de Dios, sino el temor mío de que tengo un don y lo voy a andar manifestando de la forma incorrecta por el egoísmo. Si vos ves que hay rastro de eso en tu vida, yo te animo a que te acerques a uno de tus líderes y que puedas pedirle que Él te guíe para poder renunciar a eso. Pero principalmente lo que necesitas es sanar tu identidad en Cristo. Te animo a que te anotes a la escuela de capacitación sobrenatural. Este año yo sané un 50% de mi identidad, así se los digo. Años tratando de sanar determinadas cosas. Por eso yo los animo a que tomen esa capacitación, hermano. Porque ellos ya vienen trabajando hace años sobre lo mismo. Son experimentados en este tema. Otro de los gigantes propios nuestros que nos separan del obrar del cuerpo, esperar a desarrollar carácter. No, lo que pasa es que yo no voy a servir hasta que tenga el carácter de Cristo. No lo voy a hacer hasta que me parezca más a Cristo. Yo primero quiero poder tener controlada todas las áreas de mi vida que están mal. Carácter. Y esto es algo que se levanta muchas veces. Se levanta como un fariseísmo ahí, un religiosismo que quiere salir a decir, no, yo primero tengo que estar bien para después avanzar.
Si el Señor ya te quisiera bien para que después avance, ya te hubiera sacado acá, no estarías acá. Vamos a lo concreto. O sea, no estarías entre medio nuestro. Ya te hubiera llevado al cielo y listo, se terminó tu problema. Por lo tanto, mientras estés acá con nosotros y estemos juntos y nos veamos la cara, significa que tu carácter tiene que ser desarrollado. Y para desarrollar el carácter, esto se instala, el tema del carácter se instala como una excusa. Los dones son regalos, no son premios. Los dones son regalos, Dios nos los dio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos da diferentes dones que son regalos, de ahí proviene dones. No son premios, no provienen de que hiciste bien las cosas, provienen de que buscaste al Señor, su presencia y anhelaste tenerlos, pero no significa que ya seas a la estatura de Cristo. ¿Estás en ese proceso? Los dones no fueron dados para nosotros, en lo particular. Los dones fueron dados para bendecir a otros, para bendecir al cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos con esta postura de no quiero desarrollar carácter, es como que la estamos planteando de que primero el don va a ser para mí. El don no es para mí, el don es para bendecir a otros. Yo quiero animarte a que puedas crecer en ambas, en carácter y en don, en el desarrollo de tu don. La frase que puse a continuación, los dones como parte de la identidad integral del creyente desarrollan y requieren carácter. No vas a saber lo que es la vanagloria hasta que te haya pasado que hiciste algo que el Señor te usó a través de un don que hay en tu vida y la gente, muchas veces, erradamente, te mira más a vos que al Señor. Y ahí se levanta la tentación. Vanagloria. ¿Cómo vas a desarrollar el carácter contra la vanagloria si no lo hiciste? Si no fluiste en ese don. Hermanos, les animo a que dejemos esta idea de que tenemos que tener el carácter de Cristo completo para recién activar lo que son los dones en nuestras vidas. No ejercitarlos te lleva a ser un chato espiritual. No ejercitar tu don te lleva a ser chato espiritualmente, nunca a desarrollar más el carácter. O sea, que vos no practiques tu don no te va a hacer crecer en carácter. Crecer en carácter te hace buscar la presencia del Señor, el fruto del Espíritu en tu vida. No practicar tu don. Me miran todos como que si a nadie le hubiera pasado, pero parece que a mí solo. Era lo único que me daba temor a mí, pareciera. Quería tener carácter para poder manejar los dones. Y uno de los puntos también es temor por las falsas manifestaciones. Nos trunca esto de ver que el cuerpo se empieza a mover. Debemos diferenciar las falsas manifestaciones de las no desarrolladas, primero y principal. Tenemos muchas veces la costumbre de catalogar algo como falso y no estamos viendo si en realidad lo que es un don que se está desarrollando. Y como iglesia, a partir del año que viene, esta es la última prédica del año, vamos a tener que aprender esto. ¿Es un don falso? ¿Es un don que es algo que proviene del enemigo? ¿O es un hermano que está tratando de aprender? Está empezando a fluir en su don. Debemos nutrirnos más bíblicamente. De esa forma vamos a poder cotejar de dónde proviene. Necesitamos creer más en el poder del Espíritu Santo para advertirnos que el de Satanás para engañarnos. Y esto es algo que nos sucede. Normalmente, ante la situación de la duda, creemos más en el poder de Satanás para engañarnos a todos que el poder del Espíritu Santo para que levante una voz profética, de conocimiento, de ciencia y diga, che, ¿saben que esto, miren, por esto, no proviene del Señor? Creemos más en Satanás a veces que en el Señor. Necesitamos orar por más dones de discernimiento. Con eso superamos esto. Y por último, un gigante que se levanta es que requieren militancia. En 1 Timoteo
Primera de Timoteo dice: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ella la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presente por ellas las buenas batallas. Pablo le está diciendo a Timoteo: cultiva tu don. Ya sabes cuál es, se te ha dicho a través de profecía, cultivalo. No sea cosa que por desecharla naufragues en tu fe. Hermano querido, ¿hay un don en tu vida? ¿Un don que lo estás postergando por algún motivo? Cultivalo. Cultivalo, presenta una buena batalla. O sea, vas a tener que pelear con vos, con tu carne, pero también con las huestes de Satán, la opresión del enemigo, para que se pueda manifestar. Si vos no batallás, es uno menos en el cuerpo funcionando. Y la gloria se empieza a perder. Se empieza a dejar de ser evidente. Pensaba, si la iglesia de los Hechos, la gloria evidente estaba en esas manifestaciones que estaban teniendo, esa elocuencia de golpe y porrazo de Pedro, de estar predicando, 3.000 personas, 3.000 varones se convierten. Ante el concilio, sin temor a enfrentarlo, se sintieron dignos de ser deshonrados, como Cristo lo había sido. ¿Qué era lo que teníamos hoy nosotros? Porque, ¿saben, hermanos? No quiero concluir la prédica diciendo estos son nuestros gigantes y tenemos que batallar y ganarles. ¿Los tenemos? ¿Los hay? Sí. Pero hay algo mejor. Y hoy quiero que podamos ser memoriosos en este tiempo de lo que sí ha pasado. Nueva vida, en Nueva Vida, por años, el don de maestro estuvo preparando el terreno. Por años. Todo lo que pudimos enseñar en estos últimos 6 meses cayeron en tierra fértil porque hubo un maestro. Hubo una enseñanza por años, esperando, mirando a ver cuándo llegaba ese tiempo de que la semilla germinara. Si hay algo que me daba tranquilidad de poder enseñar lo que yo estaba aprendiendo, era saber de que teníamos bases. Muchas veces omití pasos previos en mis prédicas, porque yo sabía que ya había base. No porque los ignoré o porque los desprecié, porque los consideré menos. Los omití porque durante años recibimos en Nueva Vida enseñanza que diera base para lo que hoy se está edificando. Hoy hace 2 años nació un milagro para Nueva Vida. Hoy cumpleaños Dana, 2 años. Hace 2 años y 5 meses recibían una palabra de parte del Señor. Vas a quedar embarazada y tu fe va a ser grande. Y Nancy nos decía, mi fe es grande. Yo embarazada, no puedo. ¿Guille? ¿Dónde anda? Pero hoy hace 2 años empezábamos a experimentar el poder milagroso de Dios. A principio de año, Emilce decía, este es un año de frutos. Y yo realmente cuando escuchaba a Emilce decir eso, soñé con que este iba a ser un año de frutos. Sí, ¿no, Emil? No.
Fue este año, no fue el año pasado, ¿no? Porque ya con la pandemia ya se me corren todos los cronogramas. Y a partir de mediados de año empezamos a ver frutos tangibles. En este año pudimos explorar, hermanos, sanidades, con 5 hermanos orando y recibiendo sanidad. 5 hermanos orando y que la persona por la cual oraban recibiera sanidad. 5. Dos meses antes no teníamos nada. Más de 30 sanidades las que me acordé. 30 sanidades. Por WhatsApp, por Zoom, presencial, a visitas. Hermanos, ¿estamos dándonos cuenta de lo que el Señor está haciendo? ¿Estamos siendo conscientes de que el cuerpo está empezando a moverse? ¿Que estamos saliendo de lo que era un mover que necesitaba todavía desarrollo? Y hoy empezamos a pararnos. Si fuéramos comparados con un bebé, es ese bebé que tiene la capacidad de pararse, mantenerse en equilibrio y dar sus primeros pasos. Mientras tanto tuvimos que tomar leche, mientras tanto tuvimos que ser cuidados. Pero el Señor hoy, finalizando este año, nos está empezando a acompañar de la mano mientras vamos de silla a silla, largando esos pasitos. Y a veces nos toca orar por alguien y no se sana, y nos tropezamos. Y obviamente, Señor, ¿por qué no? Este año pudimos valorar una activación profética en Nueva Vida y dar honra de profeta al profeta. Y sé que hay muchas personas más que van a empezar a profetizar. Lo sé, pero simplemente falta que se animen a dar ese paso. Podría haber mencionado durante esta prédica todos los dones, pero para finalizar y decir, el don de conocimiento nos permite darle una palabra a alguien que solamente esa persona sabe y es restaurada, sabe que Dios está atento a su vida. Un don de sanidad trae el quitar una dolencia que te amargaba, una dolencia que hasta te truncaba tu futuro. Una palabra profética que te dice, el Señor está atento a esto, ya llega el tiempo, seguí moviéndote en esa dirección. Los dones están para ser activados, hermanos. Y yo quiero animarte en esta noche a que podamos pedirle al Señor que cada uno de nosotros podamos fluir en dones. Sabiduría, exhortación. ¿Cuán necesarios son para poder afrontar distintas áreas de la vida? Martín y Ana se nos van. Y estoy convencido que el Señor levantará nuevos líderes. Pero mientras tanto, hermanos, necesitamos que la iglesia se empiece a activar. Ricky a tiempo completo. Yo no estoy a tiempo completo, trabajo, llego a mi casa y les puedo asegurar que el peso de las situaciones de la iglesia es grande y necesitamos distribuir esa carga. Por eso yo quiero animarte hoy que puedas tomar una decisión de fe. Ponete de pie. Ponete de pie y vamos a hacerlo práctico.
Pensá, porque seguro que durante la prédica lo estuviste pensando. ¿Cuál es ese don que crees que tenés? ¿Y cómo ese don hoy por hoy está sirviendo a la iglesia? ¿Lo está haciendo? Si no lo está haciendo, o todavía estás en esos primeros pasos, yo quiero animarte que en esta noche puedas tomar una decisión de fe en el Señor. Puedas decirle: Señor, restaurá ese don en mi vida. Restaurá ese mover tuyo en mi corazón que me lleva a bendecir a la iglesia. Clamá a Él y decile: quiero verte mover. Quiero verte transformar la realidad a través de mi vida, Señor. Espíritu Santo, quiero ser usado por vos. Y te pido perdón porque mi pecado me ha nublado la vista. Hoy lo entrego ante ti, Señor. Hoy te miro a ti, miro a tus ojos. Si vos confiaste en mí aquel día que yo te acepté como mi Señor y Salvador, y me diste aquel don, aquel regalo precioso, yo hoy quiero usarlo, Señor. Yo hoy quiero que desarrolles mi carácter a través de ese don. Espíritu Santo, quiero que puedas activar ese otro don que necesito para complementarlo con este, para que pueda ser más útil y tu reino y tu gloria se vea manifiesta, sea evidente en el mover de la iglesia. Señor, quiero ir al oeste, no con limosnas. Dame algo, Señor, para que pueda ser como Pedro y Juan. No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo, en el nombre de Jesús. Y ese don fluyendo. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este año de victoria. Gracias, Señor, porque este año fue un año donde pudimos conquistar áreas que no las teníamos pensado al principio de año. Gracias, Señor, porque vos pusiste esa palabra en mí. Gracias, Señor, porque eso la pone en autoridad, porque dice que las señales y los prodigios seguirían a sus discípulos. Gracias, Señor, porque a través de la enseñanza de Ricky durante años pudimos este año sembrar una semilla nueva, una semilla que empezó a prosperar porque la tierra estaba lista. Y Espíritu Santo, te pedimos que mandes esas lluvias de gracia, que así como Pablo le decía a Timoteo, pongas gracia en nuestro corazón para poder batallar por esos dones que nos has dado, para poder conquistar en ministración a tu nombre, honrando, adorándote, Señor, tu presencia, buscando tu presencia, podamos conquistar nuevos dones, poder recibir esa dádiva de tu parte, Señor. Gracias, Señor, porque Nueva Vida ha empezado a dar esos pasos. Gracias, Señor, por haber podido ser parte. Y gracias, Señor, porque no nos dejas a nadie afuera de esto. Hay más. Hay una carrera por delante. Hay un entrenamiento glorioso para alcanzar, hasta que todos alcancemos tu presencia, Señor.